Hola, muy buen día queridos hermanos y amigos. Yo los invito para que nos regalemos este espacio de catequesis. A ustedes, los catequistas, los que están encargados de formar los niños y los jóvenes, el futuro de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el primer sacramento, el bautismo. Iniciemos esta catequesis pidiendo la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te consagramos y ponemos en tus manos este espacio que vamos a compartir como hermanos. Envía sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo quien actúe, para que sea el Espíritu Santo quien nos regale los dones de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, y de esa manera nosotros seamos capaces de comprender, discernir y adentrarnos a los misterios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, queridos amigos catequistas, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el primer sacramento, sacramento del bautismo. Y lo primero que quiero que ustedes comprendan es que esta realidad de bautismo no es una invención de nosotros, los cristianos, de la Iglesia Cristiana Católica, no señor. La realidad bautismal tiene su origen en el pueblo judío, tiene su nacimiento allí. Bautismo del hebreo tevislá, del griego baptisein, significa sumergir. Y dentro del pueblo judío, esta realidad tenía dos connotaciones. Una era como un ritual de purificación, de sanación, que se puede hacer continuamente o varias veces. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar ese tevislá, por ejemplo, cuando el profeta Eliseo manda a Naamán a meterse al río para quedar sano de su lepra. Allí hay un tevislá de purificación. Pero también podemos hablar de la segunda notación, que es el sumergirse para adentrarse al pueblo judío, la conversión al pueblo judío, que es de consagración. Allí nosotros encontramos entonces las raíces propias de la realidad bautismal. Ya nosotros vemos en Juan el Bautista una nueva connotación del bautismo. Vemos que Juan el Bautista usa este rito del baptisein, del sumergirse, pero en arrepentimiento de los pecados y como apertura al Mesías que ya estaba llegando, que ya estaba en medio de nosotros, dice Juan el Bautista. Entonces Juan le va a dar una nueva connotación a esta realidad bautismal, un bautismo de arrepentimiento y de conversión. Ese era el bautismo que practicaba Juan el Bautista. Y luego viene Jesucristo, que también se hace bautizar. Y en el bautismo de Jesús, nosotros vamos a ver y vamos a lograr captar toda la realidad bautismal que va a ser y va a significar para nosotros, que es todo un adentrarnos a la vivencia de toda la realidad cristológica, nosotros haciéndonos unos con Él para vivir su muerte, su resurrección. Es decir, pasar de ser hombres viejos a hombres nuevos. Recuerden que cuando Jesús se bautiza, sale una voz, dice que este es mi Hijo muy amado, que luego lo vamos a volver a notar en la transfiguración. Esto nos hace pensar en la realidad mesiánica, la realidad de resurrección de Jesucristo, que es la plenitud de todo esto. Por eso el bautismo, queridos amigos, primero, su origen en el pueblo judío.
bautismo, bautizo, tevilá, baptisein, sumergir. Juan lo va a usar el rito del bautizo, pero con una nueva connotación, arrepentimiento y conversión. Luego Jesús se va a ser bautizado para indicarnos que cuando un cristiano entra al bautismo o experimenta esta realidad bautismal, se adentra con él a la experiencia de morir a un hombre viejo para vivir en uno nuevo. Muy bien, queridos amigos, nosotros los cristianos católicos sabemos que tenemos dos grandes riquezas como palabra de Dios: la palabra escrita y la palabra oral. Es decir, tradición con D mayúscula, apostólica y la Sagrada Escritura. Y desde allí donde nosotros bebemos y tomamos la gran sabiduría que tiene la Iglesia. Entonces, esto se lo digo ¿para qué? Para mirar que el sacramento del bautismo tiene su origen, como ya lo mirábamos, en las raíces judías, luego Juan, luego Jesucristo, y allí hay una realidad bíblica, pero también van a aparecer unas reflexiones de hombres llenos del Espíritu Santo sobre esa realidad bíblica, diríamos sobre una realidad neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. Entonces va a aparecer Tertuliano, y Tertuliano va a ser el primero de hacer un tratado sobre el bautismo, y él nos va a ofrecer una realidad litúrgica sobre este primer sacramento. Entonces allí él va a hablar sobre las fórmula trinitaria, fórmula en el nombre del Señor. También allí se nos va a mostrar que antes de la realidad bautismal se le pedía al candidato, al catecúmeno, aquel que aspiraba a este sacramento, la confesión de los pecados. Tertuliano. Ahora, este hombre lo hace basado en que en la palabra de Dios, pero ya comenzamos a ver una organización, una sistematización del sacramento. Eso no surge así, no. Eso se va organizando con la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Luego Justino, que va a ser otro hombre dentro de la Iglesia, otro padre, y va a decir que el bautismo tiene una realidad de consagración. El bautizado es un consagrado a Dios y para Dios. Y aquí va a aparecer una palabra clara: el bautismo como un fotimos. ¿Qué significa esto? Que el bautizado tiene que luchar por ser coherente con aquel que ha decidido seguir, con Jesucristo. Fotimos nos parece o nos suena casi parecido como a foto. Fotimos, foto. Es eso. Dice la realidad bautismal es que aquel que se bautiza tiene que ser la imagen, luchar por ser una imagen, por parecerse a quién, aquel a quien ha sido consagrado, a Dios. Ahora bien, hablemos de otros dos personajes importantes. Primero, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría nos va a ayudar a comprender el bautismo como dos realidades. Primero, como la gracia de Dios. Y segundo, como el fundamento de la vida cristiana. Entonces, para Clemente de Alejandría, el bautismo, primero, es una adopción que Dios nos hace a nosotros los hombres. Luego, es el tomar una realidad de perfección. Y el segundo personaje, Orígenes. Orígenes va a tomar el sacramento del bautismo como un insertarnos
a toda la historia de la salvación. Una historia de salvación que es dinámica y que tiene que estar en un camino constante de conversión. Ahora, otra cosa importante decir es, él va a defender el bautismo de los niños. Es importante tener esa idea clara, porque a veces nosotros nos encontramos con personas que dicen, ¿y por qué el bautismo de los niños? Miren, si nosotros buscamos orígenes no es del siglo pasado, orígenes no es de hace 50 años. Hablando de un hombre que nació a finales del siglo segundo y que ya muere en el siglo tercero. Entonces, para ubicarnos dentro de la dinámica de la historia, es que eso lo inventó la iglesia y entonces eso no debe ser así. No, miren, en los primeros siglos ya se hablaba del bautismo de los niños, ya se discutía, se razonaba sobre eso. Entonces, orígenes. Bueno, volvamos a tomar y no nos perdamos. Las imágenes más utilizadas para profundizar, para razonar y pensar sobre este sacramento del bautismo fueron primero la del baño, la de sumergirnos, y en esto, en adentrarnos a la realidad de la muerte y de la resurrección, es decir, de la vida de Jesucristo. Así se comenzó a pensar y a adoptar este sacramento del bautismo como un baño que nos sumerge en la realidad de Cristo, muerte y resurrección. Luego Cipriano y Agustín nos van a regalar una idea clara, y es la validez del bautismo. Cipriano nos va a decir que el bautismo tiene su validez y su eficacia no en el ministro que lo preside, sino en aquel que lo instituyó, es decir, en Dios mismo. Y por eso el sacramento del bautismo se recibe una sola vez. San Agustín ya nos va a hablar de ese sacramento que imprime carácter, y que porque imprime carácter solamente se recibe una vez. Y qué bueno que ustedes, queridos catequistas, les ayuden a entender a los niños y a los jóvenes esto. El sacramento es una realidad que se recibe una sola vez en la vida y que no hay que estar repitiéndola. ¿Por qué? Porque San Agustín va a decir que ese bautismo nos va a incorporar al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y nos va a consagrar totalmente a ella, o a Él, a Jesucristo. Por eso no hay que estar repitiendo el sacramento del bautismo, porque una vez sumergidos en la realidad del bautismo quedamos consagrados totalmente a Dios y quedamos incorporados al cuerpo de Él. Lo que sí tenemos que hacerle conscientes, queridos amigos, es que ¿qué significa pertenecer al cuerpo de Cristo? Pertenecer a la Iglesia. Y allí ya viene el tema de vivir con coherencia, vivir en un camino constante de conversión, vivir tratando siempre de parecernos a Dios. Ahora bien, va a ser en el siglo IV y el siglo V donde ya se va a lograr una sistematización concreta sobre el sacramento. Entonces va a aparecer Juan Damasceno, que nos va a regalar ya la visión clara del sacramento del bautismo como una adhesión a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Queridos catequistas, esto pues como a nivel de historia breve sobre la realidad bautismal. Pero yo creo que nos tenemos que quedar con unas palabras claves que pudimos captar en el realce de algunos
pensadores. La realidad bautismal, primero, como un sumergirnos. Y en ese sumergirnos, adentrarnos en una realidad de consagrados, consagrados a Cristo. Y en la consagración a Cristo, meternos en la misma realidad de Él, es decir, unirnos en la muerte y en la resurrección. Por eso, por el bautismo, todos estamos llamados a morir al hombre viejo para nacer a un hombre nuevo. Pero la realidad bautismal, que solamente se recibe una vez en la vida y que tiene esa connotación de consagración, es una realidad bautismal que todos los días tenemos que vivir y tenemos que hacernos conscientes. Es decir, todos los días tenemos que luchar por adherirnos a Jesucristo muerto y resucitado, porque todos los días estamos en un proceso de conversión, en una metanoia, en una metamorfosis, un cambio. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso pasa cuando nosotros bautizados nos hagamos conscientes de que nos encontramos en un proceso y que en ese proceso no estamos solos. Recordemos lo que estábamos hablando antes. Por el bautismo quedamos incorporados ¿a qué? Al cuerpo místico de Cristo, es decir, a la iglesia. El bautismo nos invita a que no seamos solos en un proceso, a que no caminemos individualmente, sino que miremos a los otros hermanos, siguiendo con esto del cuerpo místico, que miremos a los otros órganos, partes del cuerpo, para mirar en qué nos podemos ayudar y buscar la santidad, y buscar la conversión, y buscar hacer la voluntad de la cabeza de Jesucristo, que es otra cosa que no se nos puede olvidar. Si por el bautismo fuimos incorporados o metidos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, nosotros no podemos desligarnos de la cabeza, que es Cristo. Cuando uno se bautiza, ciertamente nos encontramos con unos signos. Qué bueno que nosotros profundizáramos más sobre estos signos sacramentales, porque nos llevan también a comprender la profundidad del bautismo. El agua, que es el agua bautismal, que nos hace pensar sobre esa realidad de baño, de lavarse para un nuevo nacimiento. Luego la realidad de los óleos, de los aceites, que nos hacen pensar en la consagración. Hombres y mujeres consagrados para Dios y de Dios. Y luego la luz, que está simbolizada por el signo pascual, que nos hace pensar que nosotros los bautizados tenemos solamente en el camino, y es Jesucristo, la luz del mundo. Y luego a los niños los bautiza vestidura blanca, y esa vestidura blanca que en últimas viene simbolizando el fin último del mismo bautismo: buscar la santidad, ser santos como mi Padre es santo. Fotimos, un proceso de conversión que busca parecerse a Dios. Sí, qué bueno que nosotros reflexionemos sobre toda esta realidad bautismal y nos demos cuenta que nos encontramos frente a un sacramento súper importante, porque es la puerta de nuestro camino de conversión, es la puerta de nuestro camino como cristianos, como amigos de Jesús, que estamos consagrados a Él y para Él. Bueno, queridos amigos catequistas, espero que esta breve catequesis sobre el bautismo pues al menos los inquiete a profundizar más. Palabras claves: bautismo como realidad de sumergirnos a la muerte y resurrección de Cristo.
Bautismo como realidad que nos incorpora al cuerpo místico de Jesucristo. Y el bautismo como una realidad que nos invita a vivir en una conversión permanente. Tengan todos un feliz día, queridos amigos catequistas, y recuerden que nuestra tarea es delicada porque formamos a los cristianos discípulos de Jesús.